Dado que esta es la última clase, a cuestiones que hacen al cierre de la materia, en todo caso. Los veo tan ocupados que no sé si han tenido tiempo de ver, aunque sea alguna discusión, algún debate entre los que les puse ahí, que había un par de cuestiones que por ahí se podían considerar que son bastante interesantes. El debate entre Rafael Hernández, por ejemplo, y Bartolomé Mitre, ¿no es cierto? O ahí sutilmente entre Sarmiento y Mitre también. Bueno, y después tenían ahí una fuente larguísima, larga, que son las arengas de Mitre, que por supuesto eso estaba incluso para buscar, porque hay un par más de discursos de Mitre que también se corresponden a esas arengas, digamos, que están dentro de las arengas. Yo les había puesto las arengas por si alguno quería explorar bastante más de las otras, ¿no? El discurso propio de Mitre a lo largo del tiempo, sobre todo mientras él fue gobernador, después presidente y después un político, digamos, central del juego político de la Argentina de la época, ¿no? Hasta fines del siglo XIX, principios del XX. Pero bueno, eso era para que tuvieran más cosas alternativas para mirar. Mientras tanto, o antes de hacer un comentario de esas mismas fuentes, que son, me parece a mí, bastante simples, este sería como el periodo en el cual yo podría decir, después a la caída de Rosas, después de 1852, en donde yo podría observar una tendencia clara, digamos, o una corriente clara que argumentara a favor de la realización práctica de lo que se tenía en la cabeza como civilización, ¿correcto? Y es esto un poco, digamos, lo que está expresado también en los trabajos que le di para leer, en el trabajo de Letieri, lo que están allí, ¿no? El trabajo de Sábato, de Hilda Sábato, el trabajo de Míguez sobre Bartolomé Mitre. Míguez hace la biografía de Bartolomé Mitre, una biografía densa, muy importante, diría yo. Y después también hay un artículo más corto ya, no es el libro, es un artículo, de Pablo Buschbinder, que se refiere a la provincia de Corrientes. Porque Corrientes, no sé si se habrán dado cuenta, pero siempre ha sido como un estado, desde que se convierte en provincia, ¿no? En la década del 20, un estado ahí que está haciendo, que genera debate, discusión, ¿no? Que está actuando no siempre a favor de la corriente, digamos, que está vigente en la época, ¿no? Es decir, si bien se declara federal, ¿no? Va a formar parte de las provincias federales, no va a ser una provincia federal rosista, por lo menos así dicho genéricamente. Y es una provincia díscola para Rosas. Entonces, Buschbinder trabaja sobre eso, ¿no? Es decir, bueno, hay una mirada general sobre la provincia de Corrientes que indica que es una provincia díscola, que fue contraria, digamos, a los deseos de Rosas, que tenía un planteo no liberal, digamos, desde el punto de vista económico, un planteo proteccionista, y que siempre estuvo reclamando la Constitución Nacional, la creación de una Constitución Nacional para la formación del Estado argentino. Y esto, digamos, generó, digamos, siempre debates, discusiones, etcétera, etcétera. Entonces, él va a ver, ya no entre la caída de Rosas y la reorganización nacional, que es el periodo que va del 62 en adelante, de 1862 en adelante, sino que se va a ubicar justamente ahí en el año 1862,
para mostrar qué es lo que pasa en Corrientes a partir de entonces, con esa tendencia que los historiadores señalaron de que el gobierno de Mitre, que intenta, digamos, generar la unidad nacional, lo hace a través de la imposición de la guerra, de la llegada de los ejércitos que invaden las provincias para transformarlas, digamos, en aliadas suyos, etcétera, etcétera, sino más bien para mostrar algunas otras cosas que sucedieron, ejemplificando justamente con la provincia de Corrientes, en donde acá se dan otras cuestiones que hacen más bien, digamos, a los consensos y a la mirada interna, digamos, de lo que ocurre en la provincia de Corrientes para saber por qué Corrientes actuó a favor, digamos, de la corriente liberal porteña. ¿Sí? Y entonces, bueno, dice que en 1861 hay un cambio ahí de gobierno impuesto por los liberales locales aliados con los liberales porteños. Esto no queda suficientemente claro porque con sectores liberales porteños. Dice, y esto no queda muy claro porque uno se pregunta cuáles serían los sectores liberales porteños. Tengo que suponer que son algunos de esos sectores liberales porque a juzgar por los planteos, digamos, en el 61, ¿no es cierto? En el 61, 62, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires eran todos liberales. No hay, digamos, no hay expresiones que fueran en contra del liberalismo. Como vamos a ver, por otra parte, en las mismas fuentes. Es más, lo que por ahí uno puede considerar como más proclives a aceptar ciertos proteccionismos, resulta que terminan siendo los más liberales. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces se impone un gobierno, digamos, comandado aparentemente por la élite y por la élite correntina, ¿no? Expulsan al gobernador de entonces, que era José María Rolón, e imponen un gobierno afín, digamos, a esta élite correntina. Y bueno, y esto marca, digamos, el comienzo de una expansión, según el autor, e impacto, digamos, de los grupos liberales mitristas dentro de la provincia de Corrientes. Y esto lo explica, según Bushbinder, se explica, mejor dicho, porque había algunas peculiaridades que representa la provincia de Corrientes, que para no repetir, me remito, digamos, a lo que ustedes saben de Argentina 1 y de lo que hemos dicho acá, o hasta acá, respecto de lo que Corrientes representó, digamos, en el campo del federalismo, ¿no es cierto? Eso que acabo de señalar, o señalé con anterioridad, el asunto de un planteo de tipo proteccionista, la idea de formar una constitución y sobre todo la idea, digamos, de pelear por la aduana de Buenos Aires y por el establecimiento de aduanas autónomas, es decir, federales, ¿no? Aduanas autónomas que cada provincia, que esas aduanas, digamos, fueran autónomas del gobierno central. Y entonces los recursos quedaron para el propio beneficio provincial. Bueno, esa era una de las peculiaridades, una tradición, digamos, que venía de antaño. Siempre los gobernadores de la provincia de Corrientes peleaban más o menos por las mismas cosas. La otra peculiaridad era que, ¿y por qué razón peleaban por estas cosas? Y bueno, porque la provincia de Corrientes tenía una diversificada su economía, a diferencia de lo que ocurría con las otras provincias, tal vez mucho más monoproductoras. Y bueno, ese gobierno que se establece, digamos, en la provincia de Corrientes a partir de 1861, va a estar condicionado, según el autor, por esta élite que es una élite, está encabezado por
caudillos que han estado en principio luchando en contra de la provincia de Entre Ríos y del litoral, de todo el litoral, porque evidentemente eran liberales, nacionalistas, etcétera, etcétera. Y ahora se van a dar vuelta, digamos, y van a jugar a favor, después del 52, van a jugar a favor de Urquiza. Lo que ocurre es que esta élite ganadera, digamos, se va a ir acomodando, ¿no? Según los tiempos, y justamente va a terminar apoyando al propio gobierno de Mitre. Es decir, que va a haber como una especie de continuidad en la política de los planteos liberales nacionalistas. Eso, digamos, de manera general, para ver qué era lo que pasaba, digamos, en la provincia de Corrientes, que ahí hay una alianza estrecha entre los liberales porteños y los liberales correntinos. Entonces, nos permitiría ver que no había tanta confrontación, ni tanta lucha, ni guerra, ni disidencia, sino más bien una corriente de opinión más o menos favorable entre una y otra. Luego, a lo mejor se preguntaron, no sé si tuvieron la oportunidad de leer, no sé si ahora, pero en algún momento, este asunto de la República de la Opinión. Escucharon hablar de la República de la Opinión, que así lo dice Letieri, ¿no? ¿No? Sí, yo leí el texto de Letieri que estaba en la bibliografía. Una de las pocas cosas que leí de esta vida. ¡Qué grande! Sí, yo también. Impresionante. Sí, yo también, pero me pareció que tenía que ver con la representación también, ¿no? La representación que se hace la opinión pública. Sí, acá, claro, acá cabría la pregunta, yo les podría preguntar, bueno, ¿qué significaba esta República de Opinión? ¿Qué quiere decir Letieri con la República de la Opinión? La búsqueda de la legitimación a través de la representación en el grupo de la élite gobernante de lo que se suponía era la opinión pública. Bien, perfecto. Y bueno, ¿cuál sería digamos, esa opinión pública? Porque no es la opinión pública totalmente moderna que nosotros podríamos hablar en la actualidad, qué sé yo. No sé. Es el momento en el que se empieza a construir esa república de la opinión, ¿no es cierto? Que no buscaría solamente la legitimidad a través del voto, dado que el voto es ¿cómo? Y ahí también la formación de la opinión pública, a través de simbolismos y búsquedas en la forma de pensar de las personas, y hacer pensar a esas personas que los que los representan, los que están en el poder político, realmente representan al pueblo, pero sin permitirles una participación directa en la política. Decía que mantenía el estatus social y las divisiones entre la sociedad, y los colocaba en diferentes lugares. A los militares por un lado, a ellos en el palco y al pueblo del otro lado mirando lo que pasaba. De alguna manera, sí. También hay que decir que de alguna manera lograban, mejor dicho, lograban no, querían que la gente participara, pero acotadamente, ¿no? Es decir, y además las elecciones terminaban siendo bastante amañadas, en el sentido de que terminaban siendo una guerra de facciones, una lucha de facción entre no partidos políticos modernos, sino entre facciones políticas de estos partidos que estaban ahí dando vuelta. El mismo Partido Liberal, cuando se rompa, va a hacer exactamente lo mismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, son facciones internas de, por ahí, conglomerados que se decían eran un todo y no lo eran tanto. Bien. Tiene que ver con el contexto, ¿no? La necesidad de hacer, como dice, una cohesión entre el pueblo, la élite política, para evitar poner un frente común contra Urquiza. Porque tampoco podían permitir que el pueblo, que todavía tenía el recuerdo de Rosas,
por ahí de lo popular y un montón de cosas, hacen en contra de este que en realidad no los representaba en gran parte, pero de alguna manera tenían que unirse al formar el Frente Común. Claro, y para eso es que, y de ahí viene el asunto de la República de la Opinión, para eso, digamos, algunos sectores de esa élite que estaban empeñados en borrar este asunto, digamos, el recuerdo, para ellos el triste recuerdo del dictador, de Rosas, etcétera, etcétera, se empeñen, digamos, en mostrar a Urquiza por medio de, valga la redundancia, los medios de difusión, ¿no? Más o menos controlados, es decir, la prensa relativamente controlada, los discursos públicos en los mitines políticos o en las arengas o en el púlpito incluso, en contra, digamos, de Urquiza, que venía a ser el nuevo representante, digamos, de las viejas hordas federales, bestiales, ¿no? Incivilizadas, etcétera, etcétera. Y hay todo un empeño, digamos, desde los medios, sobre todo los medios porteños, en calificar, digamos, al mismo Urquiza como el foco de atención va a ser Urquiza, porque como terminaba siendo el gran caudillo, digamos, de ese momento, el que podía desbalancear la cosa, ¿no es cierto? Porque poseía la fuerza, eso era todo. Entonces, el foco de atención, el foco de ataque permanente iba a ser Urquiza, ¿no? Que iba a ser el gran enemigo justamente de la organización nacional, de la paz, el orden, etcétera, etcétera. Y veían en él, por supuesto, y esto es lo que transmitían, digamos, un nuevo dictador. Cuando Urquiza estuvo un rato nada más en la ciudad de Buenos Aires, se mandó algunas macanas, y esas macanas son de las que se agarraron, digamos, se agarró toda la oposición para generar toda esa visión de dictador que se le creó, ¿no? No sé, para señalar solo un aspecto. ¿O saben qué macana se mandó? Cerró la legislatura, ¿Cómo? cerró los poderes representativos, la legislatura, y como que se agarran de ahí también, ¿no? Sí, pero hay, por ejemplo, medidas que son más, ¿cómo le diré? Más de todos los días, más de la vida cotidiana, ¿no? Que afecta, digamos, a mucha gente, o afectaba a mucha gente, sobre todo los porteños, que ya con anterioridad habían padecido esa circunstancia y veían otra vez y dicen, uy, nos hemos librado de un dictador para que venga este otro y nos imponga de nuevo el cintillo federal, por ejemplo, ahí tienen un punto. Urquiza llega a Buenos Aires e impone el cintillo federal. Dice, todo el mundo tiene que usar el cintillo que es rojo, que es la... Sonamos. Ahí va a encontrar resistencia, como siempre. Pero esto es así en todo momento, en todo el tiempo y lugar, porque los seres humanos nos resistimos a que nos impongan, digamos, la universalidad de las ideas. Solo los vamos a terminar de aceptar cuando estemos completamente destruidos y ya no tengamos más, no podamos alzar la voz, no podamos ni hablar. Entonces ahí, bueno, o nos estemos muriendo de hambre y entonces no nos quede otro que decir, bueno, agachar la cabeza y decir, estoy de acuerdo, con tal de comer y de sobrevivir, aceptamos cualquier cosa. Pero no era el caso. Entonces, obviamente, ante esa medida, digamos, en la resistencia del pueblo porteño de la ciudad de Buenos Aires, y en torno a ese tipo de cosas que parecen ser menores, se construye esta idea, ese enemigo, ¿no? Que tiene que ser siempre muy poderoso, fuerte, un dictador, un malévolo, alguien perverso, ¿no? Alguien que sea terrible, contra lo cual obviamente hay que pelear, hay que luchar, porque entonces la lucha, la guerra, se torna heroica, ¿no es cierto? Se torna mítica, y entonces ahí le vamos agregando los elementos que hacen a la unidad
¿no? De una idea, digamos, de una corriente de opinión, que es este asunto de la República de Opinión, ¿no? Sí, sí. Me parece que por ahí también es que hacen la similitud con la Revolución de Mayo, ¿no? Como, bueno, se sustenta la Revolución de Septiembre en la analogía con la Revolución de Mayo, donde se rompe con esta homogeneidad o con esta imposición y afloran ideas revolucionarias, ideas, ¿no? Y gente que piensa diferente. Sí. Fíjate, Fabiana, fíjense, nos fijamos todos, que desde que se hizo la Revolución de Mayo, todos van a decir, hasta el propio Rosas, todos van a ser seguidores de la Revolución, todos van a continuar la obra inacabada de la Revolución de Mayo. Es así. O sea, cada nueva etapa, digamos, recupera la Revolución de Mayo, ¿no? Y dice, la obra inacabada de la Revolución de Mayo la voy a terminar yo, la voy a continuar y la voy a terminar yo, ¿no? Y eso es una recurrencia de la historia argentina, diría yo, ¿no? Es decir, siempre se apelaba, digamos, otra vez allá, otra vez allá. En el siglo XX hay un montón de momentos, ¿no? En los cuales otra vez se trae la revolución, sobre todo cuando se celebra el 25 de mayo y eso, en los periódicos porteños, pero también, por ejemplo, en el diario El Día, que yo he estudiado bastante este asunto de la conmemoración de mayo, aparecen diferentes momentos esta idea, digamos, de los gobernantes, de decir, bueno, yo vengo a ser el continuador de Mayo, yo vengo a recuperar aquellos ideales, y entonces hablan de los ideales de Mayo, ¿no? Y los ideales de Mayo están contenidos, esto es lo llamativo, los ideales de Mayo son los ideales de Mayo que expresó el general Mitre en Belgrano y la independencia argentina, ¿no? Y esos mismos gobernantes hablan en contra, en esos momentos, ¿no? Hablan en contra de la historia oficial, hablan en contra de la historia que se nos ha contado. Ellos están contando la historia de Mitre, que es la historia oficial, digamos. Que es toda una paradoja increíble. Porque los ideales de Mayo, ¿cuáles son? Y te empiezan a hablar del pueblo en la plaza, ¿no? Que está comprobado ya, charlado tantas veces, que el pueblo, como nosotros lo entendemos, no estaba en la plaza. El pueblo estaba en las milicias que estaban en la plaza, en las plazas alrededor de la plaza, en las plazas de armas, que ahí nació la democracia argentina, esos son los ideales de Mayo, que en ese momento nació la república, todas cosas que no pasaron, no pasó así. Pero bueno, eso así nos han contado y así lo seguiremos diciendo, ya no sé qué pensar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo que quiero decir... San Martín, Rosas y Perón, ¿no? También, bueno, esa es una recurrencia, ¿no? Así, claro. Planteada, ¿no? Que sinceramente no significa nada significa mucho para quienes la pronunciaron y quienes por ahí se pueden hacer eco de eso, ¿no? Pero yo como historiador o como estudiante de la historia, no puedo repetir esas cosas porque no son así. Hay una cosa que, por ejemplo, convendría recordar, ¿no es cierto? Es decir, Jauretche mismo, estoy hablando de la década del 50, Jauretche mismo repetía la historia de Mitre. Es decir, esto que nosotros estamos diciendo acá, que acabo de decir, esto mismo lo decía Jauretche. Quiero decir, no existían esas confrontaciones que después se dice que existieron, no estaban ahí. La confrontación iba por otro lado. Bueno, y aquí tampoco, esta es una construcción, lo que estamos diciendo es eso. Se construye un enemigo
que a lo mejor no tenía esas características, pero se lo carga de un significado negativo para poder actuar, digamos, en consonancia con los propios ideales, ¿no? Y además esto es de utilidad siempre que se utiliza, esto que nosotros hablamos de la construcción de un enemigo, siempre es muy, muy afín